¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un connotado académico argentino. Estoy con Hernán César Cataldi, a quien ya hemos tenido en otras oportunidades. Hernán es historiador económico, profesor de la UBA, y el día de hoy vamos a hablar con él, vamos a intentar generar una suerte de análisis tomando en consideración que estamos dentro del ámbito todavía de la doxa, eh, el análisis propiamente científico de lo que viene ocurriendo en la Argentina con respecto a las reformas del presidente Milei, todavía no creo que pueda ser analizado desde una perspectiva académica. Se requiere una cierta distancia entre el objeto de estudio y la visión desapasionada del investigador, pero lo que yo quería hacer hoy día con Hernán era hacer un ejercicio que nos puede resultar interesante, de hacer una suerte de comparación entre lo que viene ocurriendo en ese momento en Argentina, con este proceso de ajuste, de reformas agresivas que ha iniciado Javier Milei, con otras situaciones en la historia de la Argentina contemporánea, en la cual se haya pretendido generar un proceso de cambio de las estructuras económicas del país igual o similar. Esa sería la finalidad de esta conversación con Hernán Cataldi. Hernán, muy buenos días. Te agradezco mucho por darnos la oportunidad de estar el día de hoy contigo después de varios meses. Sí, José Mario, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, vamos a intentar recorrer eh, un poco estos aspectos que vos señalabas, ¿no? Tratando de, en un diálogo, encontrar alguna perspectiva, alguna idea que nos permita eh, ver un poco este sendero que estamos recorriendo. Este sendero que esperemos que no sea luminoso como el nuestro, sino que Ah, sea... bueno, perdón. Perdón por la metáfora, pero bueno, pero en este caso un poco, perdón a los amigos peruanos, pero digo, sería iluminar un poco ese sendero que aparece con un alto grado de incertidumbre, aún en aquellos, José Mario, que más apuestan a esta suerte de, bueno, vos lo dijiste. Programa económico, ¿podemos hablar de un programa económico o podemos hablar en principio de un ajuste fortísimo de las cuentas públicas, más que de reformas todavía? Porque les cuento a los amigos que nos están viendo, tenemos una ley que se llama de bases y puntos de partida sancionada, pero acerca de la cual todavía hay muy poco, está sancionada la ley, pero digamos las Falta, reformas en falta la sí no se reglamentación, han llevado digamos. a cabo. La reglamentación, digamos, estaría faltando. La operativizar, digamos, estas normas. Sí, y que alguna de las cuestiones que se plantea en esa ley se concrete. Digamos, lo que sí tenemos operativo es un blanqueo de capitales muy generoso. Y lo que obviamente más necesita el gobierno con urgencia, te diría, José Mario, que venga a la Argentina, es un régimen llamado RIGI, que es un régimen para favorecer la inversión. Obviamente es un plan típico, esto sí es un plan típico, José Mario, que lo podemos hallar en distintos momentos de la historia argentina y latinoamericana. Un plan de atracción a la inversión en general, extranjera y nacional, otorgando amplios beneficios al capital. Esto está, esto sería un poco, José Mario, la piedra de toque en un país que, como vos sabés, José Mario, no tiene acceso al crédito internacional y que por ahora su único plan desde diciembre hasta acá ha sido
esto que Milei ha definido como una batalla, como una madre de todas las batallas, que es el superávit fiscal, el mantenimiento El a como dé control, lugar del superávit fiscal. el control de la inflación, en realidad, ¿no? Que es el A principal. partir de esta, a partir de esta definición la obtención del superávit fiscal, ¿no? Ujú. Bien, y la pregunta que creo tiene más contenido académico que de opinión política. En la historia reciente de la Argentina, ¿cuántos intentos han habido de generar ese tipo de cambios de las estructuras económicas dentro de lo que vendría a ser, y ponemos entre comillas, un programa económico de orientación liberal, librecambista, aperturista? Mirá, José Mario, a lo largo de la historia tenemos distintos programas. Cuando un poco trabajábamos conjuntamente mediante algunos llamados telefónicos en esta entrevista, pensábamos en distintos momentos de la historia argentina y justamente el día lunes salió un artículo en el diario La Nación de Argentina que habla de un informe de una consultora privada que efectivamente, José Mario, te estoy dando casi una primicia porque esto es una nota muy reciente, efectivamente sería el ajuste más importante de las cuentas públicas en la historia argentina. O sea, el Estado Nacional Argentino pasa de un déficit corriente financiero, de un déficit en todos sus aspectos hasta el mes de diciembre y lo revierte a partir de enero de este año y lo mantiene. Hubo 2 meses que no tuvo superávit financiero, es decir, para pagar la deuda externa tuvo que incurrir, digamos, en déficit, pero lo volvió a corregir el mes posterior. Entonces, haber pasado de ese déficit a este superávit implica un ajuste efectivamente el más importante de la historia del Estado en Argentina. Ahora bien, vos me preguntabas por un programa económico. ¿Te acordás que hicimos esta dialéctica hace unos Sí. minutos? Y si tenemos que pensar en un programa con más, eh, digamos, con más aspectos abordados al momento de lanzar lo que se llama un plan de estabilización económica, tendríamos que ir al plan de convertibilidad de 1991 de Carlos Menem, en la oleada, digamos, neoliberal más acabada que tuvo América Latina por aquellos años, y otro antecedente que implicó lo que se llamaba, que tiene un espíritu parecido, pero no sé si Milei lo va a reconocer. Se hablaba de un ajuste expansivo cuando se hizo el plan austral. Ajuste expansivo, ¿por qué? Cerrar las cuentas del Estado, achicar las cuentas del Estado, ordenar las cuentas y las empresas públicas a fin de permitir el crecimiento de la economía privada. Esto fue un intento que se hizo en el año 85, que fue relativamente exitoso, o sea, generó crecimiento económico en el año 86 y después, bueno, ya sabemos cómo terminó la experiencia lamentablemente del doctor Alfonsín. Eh, yo estoy No creo que buscando, Milei se considere heredero de esa experiencia, pero bueno, era importante mencionarlo. bueno, sin duda, porque a ver, en ese informe que te acabo de mencionar, el único antecedente de un ajuste de las cuentas públicas que se acerca al que está haciendo Milei es el Plan Austral.
Por Bien, eso te lo mencioné. bien. Eh, Esto en cuanto a lo que son las cuentas públicas, pero, eh, por ejemplo, el inicio del proceso de privatizaciones, la unificación cambiaria, digamos, estas experiencias ya se han dado en otros momentos de la historia argentina contemporánea y han sido exitosas. Entiendo que, por ejemplo, en el caso del gobierno de Carlos Menem, el famoso plan del 1 a 1, ¿no? El plan de Convertibilidad. compartibilidad. Pero ¿han habido otras experiencias y qué tan exitosas han sido? Y tal vez la pregunta más importante, ¿qué tan viables fueron política y socialmente? Bueno, justamente me das el pie a lo que para mí es hoy la gran pregunta, que es, yo te diría, José Mario, de que no sé si estamos frente a un problema económico. Obviamente estamos frente a un problema económico. ¿Qué perfil va a tener la Argentina? ¿Qué perfil va a tener América Latina de inserción global? Eso está claro, es un problema económico, pero a su vez, fundamentalmente es un problema político que tiene que ver con la viabilidad que vos señalabas. Digamos, primero, no tenemos un tipo de cambio unificado aún. Tenemos EPO todavía, ¿no, José Mario? Correcto. Y tenemos distintos tipos de cambio. Un tipo de cambio exportador, un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio turista. Todavía el tipo de cambio no está unificado como cuando fue el plan de convertibilidad o cuando fue el plan austral. No tenemos un tipo de cambio unificado. Si yo miro la experiencia del plan austral, del plan, perdón, de convertibilidad, que efectivamente fue unificación cambiaria, como vos decís, y proceso de reforma del Estado, que hasta acá todavía está en ciernes, no está totalmente concretado, yo te podría decir que el plan podría arriesgar que el plan de convertibilidad, y esto vos lo sabés muy bien, José Mario, por la experiencia latinoamericana, funcionó muy bien hasta el efecto tequila de 1994, cuando México tuvo problemas, una vez más, como Argentina ha tenido tantas veces, para pagar su deuda externa, y esto generó un freno en el flujo de inversiones extranjeras en los países emergentes. Esa unificación cambiaria, en tanto tiene un acceso de capitales constante, parece ser virtuosa para el conjunto de la economía. De hecho, son los 3 años de crecimiento posteriores que tuvo el plan de convertibilidad de Carlos Menem del 91 al 94. Tal vez acá es importante hacer una precisión, porque claro, el plan de Menem implicó anclar el peso en el dólar. Lo que, por lo que se comenta, pretende hacer Milei es una suerte de competencias entre monedas. Con, asumo, también, todo esto, digamos, no hay mucha información oficial, pero lo podemos ir reduciendo a partir de información de analistas y de declaraciones del propio ministro Caputo, del propio presidente. Habría una suerte de competencia entre monedas con una función que desempeñaría el Banco Central muy parecida a la que viene haciendo el Banco Central peruano, que es este tipo de cambio flotante o sucio, ¿no? Cuando sea necesario la intervención del Banco Central para comprar dólares, compra dólares. Cuando tenga que vender dólares, vende dólares, con la finalidad de que la moneda se mantenga estable. Esto es diferente a todo lo anterior, ¿correcto? Bueno, hasta cierto punto, no era lo que decía el presidente el año pasado. Vamos con las últimas declaraciones. Está bien. No, no, yo te entiendo. Sí, La hasta, gran entiendo que diferencia, hasta el José año, Mario, cuando, entiendo que hasta el cuando año analizamos pasado, la sí, coyuntura,
entiendo que Es que lo de Menem ya sabemos cómo fue. hasta el año pasado Milei daba un discurso muy fuerte acerca de la dolarización. Entiendo que eso es lo que quieres resaltar. Y ahora está con un esquema diferente. Pero lo que él también dijo en una entrevista, me parece que fue con Oppenheimer, es que eh, cuando hay esta competencia entre las dos monedas, eh, los argentinos se van a decantar por el dólar. Básicamente esa sería la dolarización. Pero regresemos al ámbito, quiero mantenerme en el ámbito, o sea, yo sé que nuevamente, esto es una cuestión mucho tiene que ver con la coyuntura actual, pero quiero llevarlo a un ámbito académico y esto a través de una comparación con otras experiencias. Por eso te preguntaba, esta experiencia de lo que, de Milei 2 si quieres llamarlo, o de Milei, digamos, reinventado, o Milei aceptando que la realidad tiene límites. Este Milei, digamos, que considera que este puede ser el camino, esa experiencia ya se ha dado antes. Ha habido en Argentina competencia entre monedas, ha habido una suerte de intervención residual del Banco Central, sin emisión, simplemente para mantener una estabilidad de la moneda. ¿Esta experiencia se ha dado en algún momento? Bueno, a ver, la intervención del Banco Central en el valor de la moneda claramente sí se ha dado en la historia argentina. El tema es, José Mario, vos recién comparabas con el caso de Perú. Perú debe tener un nivel de reservas mucho más grande que el que tiene la Argentina, como para intervenir en ese mercado de manera muy... Sí, siendo, eh, siendo un país que es la tercera parte de la economía argentina, tenemos reservas, digamos, ¿no? Se ha hecho un y trabajo importante de acumulación de reservas Si lo, durante si los lo últimos comparás 25 años. justamente, excelente. Si vos lo comparás con la economía argentina, las reservas de Perú son proporcionalmente muchísimo más grandes como para intervenir sin problema en el valor del dólar. En el caso argentino esto es distinto. Por eso yo te vengo siempre trabajando lo más académicamente posible, te hago la comparación. Porque, a ver, si bien en esta etapa de Milei 2 o de Milei real, Milei gobernando, el tipo de cambio no es único, sí debo admitirte que se trabaja mucho sobre el dólar porque en la Argentina la subida del dólar implica un traslado a precios. Y pareciera ser que el arma principal y que el reconocimiento principal que la sociedad le hace a Milei es ese ataque de frente hacia la subida de precios, hacia la inflación. Entonces el dólar es una variable, justamente por eso algunos dicen, bueno, ¿y salimos del cepo o no salimos? Pareciera que el gobierno no quiere tomar el riesgo de salir del cepo que podría implicar una suba del dólar, podría implicar. Por eso, José Mario, me parece fundamental este concepto del ingreso de capitales. Eso sí tendría el dólar bajo control. ¿Se entiende? Por una cuestión muy básica de la economía, habría una mayor oferta de dólares en el mercado si hay ingreso de capitales y mediante el blanqueo muchos argentinos vuelven a poner los dólares en el sistema bancario. Entonces, me daría la impresión que la idea sería no tanto una intervención del central, sino apostar a un ingreso de capitales vía RIGI y vía blanqueo que te mantenga solucionado, digamos, al menos temporalmente el tema del dólar. ¿Qué problema tiene esto, José Mario? Y ahí sí me remonto a la década del 90. Bueno, cualquier turbulencia financiera en los países emergentes, sea Turquía, sea México, Brasil o X, o guerra Ucrania-Rusia, bueno, a este tipo de economías dependientes de los capitales extranjeros, y bueno, siempre genera problemas.
Es el elemento, digamos, que yo veo. Y después, a nivel O político, sea, digamos, como vos, la economía se vuelve más expuesta, digamos, a la coyuntura internacional, pero eso lo experimentamos en Perú, por ejemplo, ¿no? Haciendo el análisis comparado, ¿no? La diferencia, claro está, que cuando ocurren ese tipo de cosas, el Estado peruano, vía Banco Central, tiene reservas. Entonces, si se tiene que aplicar políticas contracíclicas, como ocurrió en su momento, por ejemplo, en el año, si no me equivoco, 2009 con el segundo gobierno de García, cuando hubo, no sé qué problema hubo a nivel internacional en el 2009. la crisis financiera La internacional de burbuja Lehman inmobiliaria, Brothers. la burbuja inmobiliaria, exactamente. Perú creció creo que marginalmente, pero creció, a diferencia del resto de las economías latinoamericanas que fueron con crecimiento negativo, no tuvieron crecimiento, mejor dicho. Pero Perú con política contracíclica logró mantener un crecimiento muy reducido, pero logró crecer. Pero claro, el Estado tenía, como podríamos decirlo en criollo, cintura, podía hacerlo. Bueno, acá sucedió lo mismo. La diferencia fue que el 2009 fue un año de crisis, fue un año de recesivo, fue un año que el gobierno, el oficialismo de ese entonces, todavía con Néstor Kirchner vivo, ya Cristina Kirchner presidenta, retrocede en el proceso electoral que hay en ese año y hay una intervención del Estado en la economía mediante la estatización de las AFJP, la estatización de la jubilación. Eh, Anteriormente, en el proceso virtuoso de crecimiento de Argentina 2003-2007, una de las razones de la salida de Roberto Labaña como ministro de Economía de Argentina habría sido que Labaña proponía justamente algo así como un fondo contracíclico ante eventuales eh, episodios internacionales que indujeran a una recesión. Bueno, ahí un poco la decisión de Néstor Kirchner fue avanzar con el gasto público, que fue es ese cuadro, José Mario, que se publicita de la mayor intervención del Estado en la economía y el aumento del gasto público que se produce finalmente si tomamos el periodo 2003-2015 en Argentina, ¿no? Bien, se conocen algunas experiencias que fracasaron. El Rodrigazo, el otro día tú mencionaste una en una conversación que tuvimos, no me acuerdo, bueno, la de Menem. Em, Hubieron experiencias, Sí, yo hoy te sumé el plan austral. Hoy te no, sumé el plan austral pero porque que mi ley ha sido comparado, pero más que mi ley allá de que mi ley no lo reconozca. rechazaría de plano, diría jamás, jamás me comparen con los radicales. No, no. Eh, de hecho, lo considera, creo que Alfonsín, uno de los peores presidentes de la historia argentina, si no me equivoco. No creo Sí. que se compare. Entonces, tenemos el Rodrigazo, tenemos la convertibilidad. ¿Hubo algún otro? ¿Tenemos algún otro plan Claro, de no, lo ajuste? que pasa que El no me Rodrigazo fue cerraba, ajuste, básicamente. no me cerraba, justamente José Mario, no me cerraba la comparación con el Rodrigazo porque el Rodrigazo fue un plan prácticamente que no nació. Fue como un intento, fue como mostrar un cambio, pero que no prosperó. Celestino Rodrigo, el Rodrigazo era el ministro de Economía, terminó en un gran caos de gobierno que implicó la salida, vamos a poner en contexto, ya estaba muerto Perón, 1975, gobernaba su esposa Isabel Perón, el hombre fuerte era José López Rega, pone a Celestino Rodrigo de ministro de Economía, hace un intento de un programa de ajuste de las cuentas públicas, aumento de Un tarifas, programa ortodoxo, digamos. un plan ortodoxo que no, bueno, lo que deriva es que en menos en pocos días, López Rega sale al exilio, digamos, y Bien. Rodrigo también, ¿no? Y en este caso, el presidente Milei ya tiene varios meses en el gobierno haciendo ajustes y tiene 50% y un poquito más de aceptación. Y ahora sí entramos, y como última pregunta, al plano de la doxa.
¿cuál sería tu lectura con respecto a la viabilidad de lo que se quiere hacer? Yo encuentro un límite, y creo que tú lo mencionaste hace unos momentos. Eh, si, con CEPO no van a haber grandes inversiones, porque los inversionistas quieren saber a qué tipo de cambio van a hacer las inversiones, cuánto van a poder sacar de ganancias. Si no hay un sinceramiento con respecto al tipo de cambio, no van a venir masivamente las inversiones. Me remito también al ejemplo de Perú. Recién cuando se da la unificación cambiaria en Perú, empiezan a llegar las inversiones, porque tenías una idea de predictibilidad acerca de, oye, este va a ser el tipo de cambio sobre el cual vamos a trabajar. Esto en Argentina en este momento no ocurre. Creo que ahí hay un límite. Entiendo también que a fin de año el gobierno argentino tiene que negociar o renegociar con el Fondo Monetario. Entiendo también que hay un escenario de reducción de una brecha entre el dólar paralelo y el oficial, y muchos estarían pensando, tal vez en estos meses se puede generar el mejor momento para el levantamiento del cepo. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Eh, Mira, un comentario que creo que, no sé si lo recordás. Yo creo que el RIGI, el régimen de grandes inversiones, no sé si para esas inversiones hay cepo. Punto uno. Ahora, te das cuenta que es clave lo que acabamos de conversar. Con una ley no alcanza. Por más que vos en una ley me digas de que para mi gran inversión, eso fue motivo de un largo debate en Argentina, ¿no? O sea, ¿por qué las grandes inversiones no tienen cepo, no tienen ningún tipo de trabas, no pagan impuestos, determinados impuestos por una cantidad de años y una pequeña inversión tiene que pagar todo? Pero bueno, la gran inversión me parece que no está ajustada a los mismos términos que el resto de la economía. Ahora bien, dicho esto, queda claro lo que vos planteás insistentemente de la viabilidad política. Y yo creo que estamos en ese delgado, en esa cornisa, estamos atravesando lo que se dice acá en Argentina, estamos atravesando ese desierto que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. ¿A qué me refiero? Estamos en el momento en el cual la preocupación de la población, más que la inflación, empieza a ser la pobreza y la desocupación. Con ¿Se 50, entiende? con 50% de aprobación del presidente, ¿tú crees que todavía sigue siendo esa la principal agenda? Es decir, es evidente que hay una reducción de la capacidad adquisitiva de la población, por ejemplo, por la suba de los servicios públicos, por poner un caso, ¿no? Que creo que lo vivimos todos, pero ¿tú consideras que todavía, mejor dicho, yo pienso, en mi opinión, que Milei todavía tiene espacio para poder hacer muchas cosas. Tiene un índice de aprobación bastante alto para todo lo que ha hecho, para el costo social de lo que ha hecho. O sea, tiene un capital político que todavía es valioso. La pregunta sería, y creo que es lo que intenta responder, intenta responderme, ¿cuánto le va a durar el capital político? O sea, ¿hasta dónde va a poder el presidente continuar con este esquema y darle esta viabilidad política? La viabilidad política de lo que se viene haciendo en Argentina se basa básicamente en la aprobación de Milei. Entiendo. Porque no estamos hablando de que exista un acuerdo político, no hay consensos para lograr un acuerdo político que le dé viabilidad a estas reformas. No, todo lo contrario. Es el presidente y su legitimidad. Esa es, digamos, la cara que muestra Milei para poder enfrentar las reformas. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Y cuál es el límite? Tal vez desde el punto de vista social, político y económico. Bueno, José Mario, yo te agradezco que me hagas semejante pregunta. Es la pregunta que le hacen a todos los consultores que hacen estas encuestas, Pero yo que te como creo, vos yo señalás, te creo más a ti porque tú eres un académico.
Eh, Mirá, la reactivación, tiene que haber una reactivación fuerte, yo te diría, eh, tiene que ser visible en el verano. Yo te diría que en el verano deberíamos tener señales concretas de que algo hay una discusión entre economistas si efectivamente la economía tocó piso y empezó a remontar. Hay mucha diversidad, hay sectores que están empezando una cierta reactivación, hay sectores que están hundidos. Hay mucha gente que ha quedado sin trabajo y que hay que ver cuánto tiempo demora en volver al mundo laboral formal. Digamos, estamos en ese proceso, José Mario, y te repito, yo te agradezco la confianza que me hagas esa pregunta. Yo creo que oficialismo y oposición se van midiendo todo el tiempo. Se van midiendo todo el tiempo, van mirando las encuestas todo el tiempo. Y yo te diría que no es casualidad que una expresidenta de Argentina haya comenzado a aparecer en los medios contestándole a Milei. Sin ningún tipo de autoridad moral, evidentemente, ¿no? La responsabilidad de Cristina Fernández en el No, yo desastre no. Bueno, pero económico. pará, ahí ya nos metemos en otro tema. Me estás hablando de moralidad, dijimos que íbamos a tratar de hablar académicamente. Yo lo que te digo es, Bueno, no pero será el modelo K, que es el modelo que Milei pone en cuestión, tiene pues dentro de sus gestoras a la señora Fernández de Kirchner. Ah, hablando nuevamente, para no irnos por el lado de las filias y las fobias políticas, regresando al tema académico, acá hubo un modelo que se aplicó desde el 2001, ¿puede ser? Que es el modelo K, 2003, 2005. 2005. Bueno, y lo que mi ley ha hecho es poner en cuestión ese modelo. Sí, sí, pero por eso me aíslo trato de aislarme lo más que puedo de la situación política y te digo, estamos frente a políticos profesionales que miran mucho las encuestas, que es lo que vos me estás marcando que es la principal fuente de legitimidad del presidente. Vos me Pero estás diciendo, concuerdas José, conmigo? ¿Concuerdas conmigo en eso? sí, concuerdo. Por eso te estoy señalando de que no será que la aparición de Cristina después de 6 meses de prácticamente haber opinado una sola vez una carta y ahora mandó una segunda carta, tuvo un intercambio por Twitter con el presidente y ahora el viernes está en un acto en Merlo, provincia de Buenos Aires. ¿No será que ella está viendo que tiene una rendija donde volver a hablar a su 30%, 32, 25, que es lo que más o menos los Eh, encuestadores dicen, es el público que la sigue a pesar de todas las consideraciones que podamos tener? Esa es una lectura interesante, pero también podría haber otra lectura, que esas intervenciones desafortunadas de la expresidenta y ex vicepresidenta, lo único que hacen es seguir empoderándolo a Javier Milei. Podría ser otra lectura. Bueno, bueno, fíjate que Milei salió rápidamente a contestarle y a contrastar con ella. Pero si miramos la experiencia histórica, que es lo que a vos te gusta, Cambiemos, el macrismo hizo lo mismo y no fue bien. No Hernán, significa que... te voy a hacer una última pregunta porque ya el tiempo es corto y contigo tengo conversaciones maratónicas, digamos, pero lamentablemente Sí. en esta oportunidad el tiempo es corto. Eh, la pregunta es muy sencilla, hablando de Cristina Fernández. El modelo K, si el señor Mas hubiera ganado las elecciones, ¿hubiera sido viable o hubiera habido un masazo? ¿Tenía que hacerse ajustes o no? Yo creo que sí. Yo creo que Massa, a ver, yo creo que Massa hizo todo para ganar, todo lo que estuvo a su alcance. Sí.
pero yo entiendo que él era consciente de la situación e incluso si mirás las últimas declaraciones del que fue su viceministro de Economía, dice, bueno, yo con algunas cosas no estaba de acuerdo. O sea, no te olvides que el viceministro de Economía de Massa había sido durísimo con Cristina Kirchner, la había calificado eh, de las peores cuestiones y tuvo que pedir perdón al asumir. Yo sé que todo, acá en Argentina pasa todo como una vorágine, pero cuando Massa asumió como ministro y puso a un ortodoxo de viceministro para que más o menos le maneje las cuentas públicas, el tipo tuvo que pedir perdón por sus tweets de años pasados. Y ahora parece que volvió a ser el que era. Dijo, bueno, yo en realidad no estaba de acuerdo, pero bueno, Bien, Yo creo que, yo creo que Massa, con el conocimiento que tenía de la situación argentina, sabía que se venía un ajuste, por lo menos la necesidad de un ajuste, yo creo que él la tenía clara, pero bueno, ya nos vamos de lo académico y estamos haciendo hipótesis de cosas que no sucedieron ni van a suceder, lamentablemente, porque ya desde el 10, lamentablemente, a ver, desde el 10 de diciembre el presidente es Javier Milei y como vos dijiste, tampoco es que él se ciñe a lo que dijo en la campaña, sino que, bueno, va haciendo camino al andar. Sí creo que es fundamental la llegada de capital. Y, y a ver, si pensamos, quiero cerrar con esto, que bueno, vos me vas a decir, no, Hernán, ¿dónde te fuiste? Pero bueno, esto fue motivo también de nuestras largas excursiones por la historia económica argentina. ¿Cuál es el proceso en el cual Milei se reconoce más allá de Carlos Menem? Él se reconoce en la Argentina, va decimonónica. a decir, de fines del siglo XIX, ¿no? Ujú. Esa Argentina básicamente, ¿qué fue, José Mario? Ayer lo conversaba con algunos estudiantes. Esa fue una Argentina, Una economía la en Argentina que claves, intentó, memoria exportadora, ¿no? pero recordá, siempre le digo a los alumnos, miren la bandera de Brasil, orden y progreso. ¿El orden qué es? El orden es el orden político, José Mario, que es lo que a vos te obsesiona, que es cuál es la viabilidad política. Las inversiones, por más ley rigi que haya, van a venir cuando sientan, cuando huelan, cuando perciban que Argentina entró en un sendero que no tiene marcha atrás. Y, Y eso fue un poco la Argentina de fines del siglo XIX, una Argentina que se terminó de constituir su Estado-nación, que tenía en su clase dirigente más o menos una idea que no cuestionaban ni los socialistas ni los radicales, que era la idea librecambista, y ese fue un momento en que Argentina creció, pero porque había un flujo de capital extranjero enorme, además de inmigrantes. bien, Y bueno, y obviamente veo hoy por hoy, si me preguntas, veo un modelo, no sé cómo lo ves vos, pero bueno, basado en la extracción de recursos naturales, ¿no? Creo que más o menos estamos esperando esa gran inversión que va a ir a dónde. Fundamentalmente va a ir a vaca muerta y va a ir a litio. Y algo puede llegar a ir a lo que es inteligencia artificial, agua, todo lo que se necesita para que la inteligencia artificial funcione, ¿no? Que también son recursos naturales. y el campo, ¿no? Más el campo, sí. El campo te lo doy como un elemento constitutivo, digamos, de la De la- economía argentina. del ser económico argentino. El tema es, que también lo plantea mucho Cristina Kirchner, la falta de dólares. O sea, con los dólares que nos provee el campo a la economía argentina, llega un momento que tenés un cuello de botella. Bueno, ese cuello de botella se pretende desandar
liberando una serie de recursos naturales que Argentina tendría subexplotados. Correcto. Es, y con eso termino, con una forma de equilibrar el poder del campo, digamos, generando otra fuente, digamos, de ingresos producto de los recursos naturales del país, digamos, ¿no? Es de esa manera se está viendo. Que sería, como tú mencionas, litio, gas, básicamente, entre otras cosas. Y yo creo que en eso hay un consenso bastante extendido, ¿eh? Hay un consenso bastante extendido que eso no puede estar subutilizado. Yo creo que la pelea viene después, que es, bueno, ¿y eso? ¿Cómo se redistribuye para adentro? Pero Palabra, bueno, palabra que es una palabra, digamos, no muy grata prohibida, para el gobierno, la prohibida. redistribución y para los liberales. Ese tema tendríamos que conversarlo en otra ocasión. Ojo, estoy siendo completamente irónico, ¿no? Porque es un tema que no se plantea en la No, discusión política. No, acá no se habla de redistribución. El, no, no, y porque además, la justicia social es un robo, digamos, ¿no? y Eh, además, José Mario, primero tiene que estar el crecimiento. En y cualquiera de los casos, digamos, primero tendrían que llegar las inversiones que supuestamente, porque a ver, con Vaca Muerta estamos desde 2011. sí, yo me quiero quedar con, y eso lo manifesté en alguna entrevista, cuando Milei hablaba en la campaña sobre ayudar a los caídos. Habría que empezar a pensar ya en identificar a quiénes son los caídos. Creo que es evidente, ¿no? Y porque en la misma experiencia peruana, eh, con Alberto Fujimori, una experiencia autoritaria, ¿no? Evidentemente, hubo una cierta contención con respecto a los caídos, ¿no? Comedores populares, se vendía menú, comida a un sol, o sea, habían formas de contener, digamos, esta masa, esta cantidad de gente que se ve perjudicada por este ajuste, ¿no? Habría que empezar a considerar eso, ¿no? Sobre todo ahora que se vienen discusiones importantes como, por ejemplo, las jubilaciones, ¿no? Ojo, yo te voy a ser honesto. Hernán, porque te lo debo, porque somos amigos y además hay un tema de honestidad intelectual acá. Yo creo que mi ley está haciendo cosas que tiene que hacer, necesariamente, para que el país sanee sus finanzas. Me parece que acá ha habido una mala administración y está tratando de poner orden. El tema es lo que viene luego. Vamos a ver qué va a pasar, qué es lo que estamos intentando nosotros hacer una suerte no sé si futurología, pero de análisis comparado con otras experiencias que Argentina ya vivió. Prospectiva, Pero prospectiva. una perspectiva más científica porque está basada en Sí. cosas que ya pasaron en la Argentina, ¿no? Debo acotarte algo en relación a lo que decís. En cierta forma, un reconocimiento que hago al gobierno. Lo único que el gobierno aumentó por encima de la inflación de lo que el gobierno paga son las asignaciones universales que contienen el universo de la pobreza. Si eso tiene relación o no con la desmovilización de los grupos piqueteros, no te lo puedo afirmar o desmentir. Lo que te puedo decir es que el único, digamos, pago, el único subsidio estatal que subió por encima, todos los subsidios bajaron, como Sí. nos pasa a nosotros con la luz y con todo. El único subsidio estatal que subió es el que está referido a la asignación por hijo, a la asignación por embarazo, a los planes, digamos, de trabajo en cooperativas y demás, que se están reformulando, ¿no? Yo quiero creer, y con esto deseo que podamos terminar, lamentablemente el tiempo es escaso, Hernán, de que sí puede haber una convergencia entre un modelo de economía abierta y un cierto sentido de la justicia. No sé si llamarla social, pero responsabilidades que el Estado no puede eludir con respecto a personas que en esta competencia que genera el libre mercado pierden, porque hay ganadores y hay perdedores.
Entonces, ¿qué hacemos con los perdedores? Eh, Eso es algo que debería discutirse y creo que no se hace. Pero bueno, me imagino que en los próximos meses se tendrá que hablar sobre ese tema. Justamente cuando empiecen, como tú mencionabas, a verse con claridad los sectores de la economía que están pasando, digamos, momentos más críticos, ¿no? Hernán, te agradezco mucho la oportunidad de haber conversado el día de hoy. Lamentablemente el tiempo es escaso, pero espero que volvamos a tener esta conversación y observar prospectivamente qué es lo que ocurre en los próximos meses. Tú das como un horizonte interesante el verano. Veamos qué ocurre hasta el verano. La llegada de las inversiones y el blanqueo de capitales me parecen claves para reforzar un poco el músculo del gobierno en el plan que viene manifestando, que lo va corrigiendo, pero viene, ¿no? Y desde ya, José Mario, te agradezco la posibilidad de hacer este ejercicio, ¿no? Porque, bueno, tenemos un tiempo que generalmente no hay y tenemos un intercambio que también pocas veces se produce. Te agradezco mucho. He estado con Hernán Catal y Hernán es profesor de la Universidad de Buenos Aires y ha tenido la gentileza de estar el día de hoy con nosotros hablando un poco acerca de análisis comparativos, acerca de propuestas de implementación de modelos o programas económicos en la historia de la Argentina contemporánea. Fuerte abrazo, Hernán.